Adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde ustedes se encuentren. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. Mis amores preciosos, buscando entre todos los evangelios apócrifos para encontrar algo que nos pueda interesar a todos. Pero en medio de toda esa búsqueda apareció algo que de verdad me emocionó bastante y es necesario repetirlo. Igual en las siguientes charlas que les voy a compartir dentro de un rato, va a ser algo también que ya está escogido muy especialmente para que todos ustedes una vez más puedan despertar bien. Y hoy día quiero narrarles algo que de verdad a todos nos va a sacar de alguna manera de órbita, porque nos vamos a ocupar del secreto del Losh. Ustedes saben qué es el Losh. Bueno, si no lo sabes, escucha el video y te vas a enterar qué es. Y es la única forma en que nosotros vamos a soltar todo eso y dejaremos de ser el alimento de los arcontes. Es por eso que pongamos mucha atención a estas charlas, mis corazones. Porque hay algo que nadie te dijo sobre tus emociones. Algo que va mucho más allá de la psicología, más allá de la química, más allá del cerebro, más allá de todo lo que te enseñaron, mi corazón. Porque nos enseñaron muchas cosas en la escuela, o en la iglesia, o en cualquier libro de autoayuda que hayas leído, mi corazón. Algo que cuando tú lo escuches, puede ser que puedas sentir un escalofrío recorriéndote la espalda, no por miedo, sino por reconocimiento, porque tú ya estás empezando a reconocer las cosas como deben de ser. Y es por eso que necesito que me pongas mucha atención a todo lo que te voy a narrar hoy día. Sí, mi corazón, hoy día vamos a tratar de algo que yo he visto que es sumamente importante para todos. Es como si una parte de ti ya lo supiera. Es como si una parte de ti ya estuviera esperando que alguien te lo dijera a ti en voz alta. Pero ¿qué pasaría si te dijera que cada vez que sientes terror y que cada vez que la ansiedad te aplasta el pecho y que cada vez que el sufrimiento te consume desde adentro, estás produciendo algo, algo tiene valor o hay algo o alguien que se alimenta de eso? Sé cómo suena, sé que tu mente racional ya está buscando la salida más cercana, pero quédate, porque lo que vamos a explorar hoy día, en este momento, no es ciencia ficción, ni paranoia. Es una hipótesis que atraviesa siglos de tradición gnóstica, que conecte con patrones documentados de la psique humana, y que cuando la ves desde la distancia correcta, explica cosas que de otra manera simplemente no tienen explicación. Antes de continuar, te quiero pedir con toda sinceridad, mi corazón precioso, que no te distraigas y que ojalá estés escuchando estas charlas por Telegram, donde las comparto íntegramente, sin música, solo mi voz. Y la bulla, bueno, de lo que están haciendo afuera, que tengo que cerrar todas las ventanas de mi dormitorio para poder grabar estas charlas, porque en el tercer piso no puedo hacerlo. Por eso no he salido hoy día con la oración. Pero no hay problema, compartiré más charlas, despertaré a más personas, ayudaré a que mis hijos más repetidamente puedan despertar. Pero necesitamos poner énfasis a todo lo que yo te voy a decir ahora, mi corazón. Porque si tú te distraes o te relajas con las propagandas que te pasan, bueno, eso es pues en YouTube.
porque a mí me han desmonetizado mi canal, pero sí permiten que otras personas entren con sus propagandas y me corten mis oraciones, mis meditaciones, mis charlas, mis cosas que yo comparto. Porque ya yo estoy fichada por ellos, no les convengo, por eso me han desmonetizado. A otras personas también que como yo no les conviene, también las han desmonetizado. Entonces, mis corazones preciosos, me gustaría que te vayas a Telegram y escuches siempre mis charlas, porque yo las comparto ahí en audio. Después ya salen en YouTube y ya le pone fondo musical mi hijo Camilo, que me ayuda con todo eso. Y ahí es donde entra pues la propaganda, pero igual yo lo comparto porque tú eres libre de escuchar donde mejor te parece. Pero me gustaría que escuches siempre mis charlas metafísicas en Telegram, porque yo apenas las subo a mi grupo de Telegram, también lo subo a mi grupo abierto de Telegram, mis amores. Por eso necesitamos seguir hablando de esto. Vamos a pensar, sí, porque existe un concepto que circula en todos los límites de metafísica, la espiritualidad y la investigación de la conciencia. Recuerda esto, se llama luz. Es una palabra que no vas a encontrar en ningún diccionario convencional, pero que para quienes la conocen tiene un peso mucho más importante. Va mucho más allá de las palabras. El término fue introducido por Robert Monroe, un ejecutivo de radio americano, en los años 60. Comenzó a experimentar salidas espontáneas del cuerpo, viajes fuera del plano físico, encuentros con lo que él describió como territorios y entidades que existían en dimensiones paralelas a la nuestra. Monroe no era un místico, no era un gurú, era un hombre de negocios pragmático que un día comenzó a flotar fuera de su propio cuerpo mientras dormía y decidió, en lugar de entrar en pánico, tomar nota. Y en esas notas, en esos viajes, descubrió algo que lo perturbó profundamente. Describió el luz como una forma de energía emocional generada exclusivamente por los seres vivos. Una energía que se produce en mayor cantidad cuando esos seres experimentan estados de alta intensidad emocional. Y aquí es donde la cosa se pone densa y fuerte, mis amores. Monroe describió haber visto sistemas, estructuras, algo así como granjas, diseñadas específicamente para maximizar la producción de esa energía. Y los animales de esas granjas éramos todos los seres humanos. Sí, éramos nosotros, mis corazones. Respira, por favor. Tranquilízate. No te estoy pidiendo que lo creas al pie de la letra. Te estoy pidiendo que te consideres como una lente, como un mapa simbólico que apunta a algo que si lo miras con honestidad, reconocerás en tu propia vida, porque hay algo que es innegable, mis amores. Vivimos en un sistema que parece optimizado para mantenernos en esos estados de miedo, ansiedad, escasez, rabia y desesperanza. Y si te detienes un momento a observarlo, sin defensas, la pregunta surge sola: ¿a quién le conviene eso? Ahora quiero hacer una pausa breve personal para que tú tomes una reflexión y tú mismo te des cuenta si lo que te acabo de decir es verdad o es mentira. Porque vamos a pensar ahora las cosas como verdaderamente son. Tú has escuchado muchas veces a la inteligencia artificial, que hay una persona detrás de todo esto. Sí, y tú tienes que entender que aunque no lo quieras reconocer, ahora la IA nos está manejando a todos, nos está preparando para que ellos tomen el control de todo el planeta, pero eso no va a suceder, no se preocupen, mis corazones. Yo solo lo único que quiero que estoy profundamente yo agradecida a mi Padre Creador por haberme dado esta misión aquí.
Y en cada cosa que yo te comparto, yo busco, escojo, analizo, averiguo, lo escucho, investigo y veo qué es lo que tú necesitas para que se encuentre exactamente en lo que tú necesitas escuchar. Y todo eso sea eternamente bendecido. Y te lo comparto a ti para que tú puedas compartir y vivir bendecido en cada parte y en cada paso de tu caminar diario, mis amores. Ahora quiero explicar más claramente que para entender la granja de almas, que creo que ya todos lo saben, primero necesitas entender cómo funciona el sistema desde adentro. Y para eso necesitamos hablar con los arcontes. La palabra viene del griego. Arconte significa gobernante. En la cosmovisión gnóstica, que floreció en los primeros siglos de la era común y fue perseguida y casi destruida por las instituciones de poder de la época, los arcontes eran entidades intermediarias, no el dios original, no la fuente primaria de todo. Era algo así como administradores cósmicos intermediarios, que se habían apropiado del control del plano material. Los gnósticos decían que este mundo no puedes tocar, ver y oler. No era la creación de un Dios perfecto, era la obra de un demiurgo, un artesano secundario, que construyó una realidad imperfecta y que la gobernaba junto a una jerarquía de asistentes, que eran los arcontes, cuya existencia dependía de mantener a los seres humanos atrapados en la ignorancia, en el miedo, en la ilusión. Qué pena, ¿verdad? De todo lo que ves, de todo lo que ven, es todo lo que existe. Y al Dabaos llamaban los gnósticos a esta entidad. Era el ciego, el que no sabe que hay algo más grande que él mismo. ¿Te suena familiar, mi corazón? Esa estructura, un sistema que se alimenta de tu ignorancia, que necesitas que tú no te conozcas a ti mismo, que necesita que vivas en reacción constante, en un susto permanente, en modo supervivencia perpetua. Te quiero recordar que esto no es metáfora distante. Es lo que describes cuando dices que no puedes parar de pensar, que la ansiedad no te suelta. ¿Sí? ¿Te parece normal? Te estoy hablando de lo que tú sientes. Que el ciclo se repite sin importar cuánto trabajes en ti mismo. Y aquí es donde la hipótesis de Lush y la estructura gnóstica convergen en algo que vale la pena examinar con mucho cuidado, mi corazón. Si existiera un sistema diseñado para extraer energía emocional de seres conscientes, ¿cómo lo diseñarías? ¿Cómo garantizarías tú un flujo constante y abundante de esa energía? Primero harías que los seres no supieran que están siendo cosechados, porque la ignorancia en el primer mecanismo, un animal que sabe que está en una trampa busca la salida. Un animal que cree que la trampa es la realidad simplemente vive en ella. Segundo, crearía sistemas que naturalicen el sufrimiento, la guerra, la enfermedad, el hambre, la pérdida, la separación. No necesariamente como invenciones artificiales, sino como condiciones que se mantienen y se amplifican cuando podrían ser resueltas. Y tercero, y esto es lo más sofisticado, harías que los mecanismos de producción de luz estuvieran incorporados en la mente del ser mismo, que no necesitarás intervención externa para mantener el flujo, que el ser lo produjera solo, automáticamente, incluso cuando estuviera seguro, incluso cuando no hubiera amenaza real. Lo llamamos rumia mental, lo llamamos ansiedad anticipatoria, lo llamamos trauma no resuelto, que proyecta el pasado sobre el futuro. ¿Ves el mecanismo? Tu mente, bajo ciertas condiciones, es una fábrica
autónoma de luz. No necesitas que nada malo esté pasando en este momento para funcionar. Basta con que recuerde lo que pasó ayer o anticipe lo que podría pasar mañana. Y ahí, en ese espacio entre el pasado, el presente que no puedes cambiar y el futuro que no puedes controlar, esta es la mayor fuente de energía. Pero espera, mi corazón, porque la cosa se va a profundizar más. No todos los estados emocionales producen la misma cantidad de luz. Algunos investigadores de estas tradiciones y algunas fuentes que no conviene citar porque muchos conocen, sugieren que hay una jerarquía de estados y sus energías correspondientes. El miedo produce una energía densa, caótica, de baja vibración abundante, pero de baja calidad. La rabia produce algo más intenso, más concentrado, más potente en algunos sentidos, pero la más valorada según estas fuentes es algo más complejo, es la mezcla de amor y pérdida. El apego, mis corazones. El apego que se rompe, la esperanza que se destruye, la devoción que encuentra traición. Esa combinación específica es un cóctel de amor que se convierte en dolor. Eso estás llenando en el luz más refinado, el más buscado. Y no es curioso, perdón, que la condición humana esté diseñada, estructurada, casi perfectamente optimizada para producir exactamente eso. Amamos, nos apegamos, perdemos, esperamos, somos traicionados, volvemos a amar, volvemos a perder, el ciclo no termina. No estoy diciendo que el amor sea una trampa. Por favor, no lo tomes así. Estoy señalando que el apego desesperado, el amor que se aferra en lugar de fluir, el amor que necesita un lugar, en lugar de dar, ese es el modo que genera más sufrimiento y más luz. Y ahora, mi corazón, te voy a hacer una pregunta que lo cambia todo, que interrumpe el ciclo, porque hay un patrón que aparece consciente en las tradiciones gnósticas, en ciertas escuelas de sabiduría antigua, también y en la psicología moderna, hay, cuando lo miras desde el ángulo correcto. Y ese patrón es este. Lo que alimenta el sistema es siempre la inconsciencia. Lo que lo interrumpe es siempre la presencia. No la presencia como concepto espiritual vago, la presencia como práctica concreta. El momento en que te das cuenta de que estás pensando, de que estás reaccionando, de que hay un patrón funcionando en ti que no elegiste conscientemente, ese momento de reconocimiento, ese mismo instante en que el observador aparece, sí, tienes que recordar ese brevísimo espacio entre el estímulo y la reacción, es exactamente lo que el sistema no puede cosechar. ¿Por qué? Porque el luz, sea lo que sea, parece requerir inconsciencia para fluir libremente. Una emoción vívida, conscientemente observada sin juicio, sentida plenamente y luego liberada, no alimenta el ciclo, se transforma, se disuelve, deja de ser combustible. Mientras que la inconsciencia, en cambio, atrapa la emoción, la convierte en el os, un patrón que se repite en drama y se revive, y ahí está el combustible perfecto para que se alimenten los arcontes. No la emoción que fluye, sino la emoción que se estanca. Piensa en los ciclos de tu propia vida. Las mismas discusiones que se repiten con diferentes personas, las mismas sensaciones de tradición, de abandono, de traición, de engaño, de no ser suficientes, los mismos patrones relacionales que se presentan con diferentes rostros, pero con la misma estructura subyacente.
Esos son LOTS, activos, producción continua y automatizada de luz. Y aquí es donde la hipótesis se vuelve no solo filosófica, sino profundamente práctica. Porque si los LOTS son el mecanismo, entonces interrumpirlos es la estrategia. Y la herramienta para interrumpirlos no es otra creencia, no es otro sistema mental, es la conciencia misma. Cuando te observas que el lot ya no estás completamente en él, cuando dices en voz alta o en silencio, ahí estás de nuevo. Ese patrón, esa sensación familiar sin juzgarla, sin combatirla, simplemente nombrándola, algo cambia. Y la energía que estaba circulando en el OTS se interrumpe momentáneamente. Es pequeño al principio, parece insignificante como un cable que se desconecta por un segundo, mi corazón, antes de volver a enchufarse. Pero con práctica, con repetición, con intención, esos momentos se alargan y el sistema pierde su alimentación. Ahora vamos más profundo, porque hay algo que la tradición gnóstica y los relatos de Monroe y ciertas escuelas de pensamiento contemporáneo lo mencionan de manera consciente y que en general se pasa por alto porque resulta incómodo de examinar. Los arcontes, las entidades que según estas fuentes administran y cosechan el luz, no son necesariamente entidades externas que flotan en el espacio esperando tu propia crisis de ansiedad. No, algunos de los intérpretes más sofisticados de estas tradiciones sugieren algo más perturbador, que los arcontes son también estructuras internas, patrones de pensamiento, voces en tu cabeza que suenan como si fueras tú, pero que no son tú, no eres tú, mi corazón. La voz que dice, no eres suficiente, tú no puedes hacer esto, tú no lo vas a lograr, tú no eres capaz. Esa voz no eres tú, mi corazón. Ya tú sabes de dónde viene esa voz. La voz que dice que nunca te va a funcionar. La voz que reconstruye el mismo argumento una y otra vez. Esa voz que te recuerda tu peor versión, justo cuando más necesitas recordar tu mejor versión. Esas voces, mi corazón, no son tuyas, no las escuches, por favor. ¿Las elegiste? ¿Las instalaste en ti conscientemente? No, llegaron de algún lugar, de alguna experiencia temprana, de una herida sin sanar, de un sistema cultural que necesita ciudadanos ansiosos y consumidores desesperados. Si las voces no son tuyas, por favor, no son tuyas. Todo lo negativo que te habla dentro de ti no es tu voz. Quiero que tomes reflexión de esto y te des cuenta. Porque las voces que no son tuyas, si los patrones no los elegiste, si el lot está funcionando antes de que tuviera la capacidad de cuestionarlo, entonces la pregunta es, ¿por qué sufres? La pregunta es quién sufre y quién observa al que sufre. Ponme atención a esto. Esa distancia entre el que sufre y el que observa al que sufre es ahí la facilidad para que te libres de todo esto. Y el que observa es el espacio más importante, porque tú estás observando que existe en tu vida. Ese es el único territorio donde los arcontes, sean lo que sean, no tienen jurisdicción. Cuando tú sientas eso, dices, ya estás aquí. Pero no son míos esas cosas. Tú solo las observas. No dejes que entren a tu jurisdicción, mi corazón. Y ellos no pueden atravesar a la fuerza, no, porque en ese espacio no hay inconsciencia que cosechar, solo presencia pura. Mira, a sí misma, los gnósticos la llamaban la chispa divina que todos tenemos, mi corazón, el fragmento de la fuente original que habita en cada ser humano consciente y que ningún sistema puede extinguir. Nadie la puede exterminar. Nadie puede matar esa chispa divina. Nunca nació, nunca va a morir.
existió desde el pleroma. Eso tienes que entenderlo, por favor. No, no te dejes guiar por las ideas que te vienen en la cabeza, porque ningún sistema puede extinguir completamente. Solo pueden ocultarlo bajo capas de ilusión que te las meten en tu cabeza y tú aceptas, de miedo, de distracción, de ruido. Y ahora quiero que me pongas atención a este momento que te voy a decir. Voy a seguir narrando la práctica, la parte que importa, la que puede cambiar todo o algo en este momento, depende cómo tú te encuentres. No es un momento abstracto del futuro, como dejamos de ser alimento, no como rituales, no como creencias especiales, mi corazón, no con pertenecer a ningún grupo o seguir ningún sistema, con algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. El primer paso es el reconocimiento, mi corazón. Observa, cuando te vengan esas cosas a la cabeza, sin juicio y sin dramatismo, los patrones que generan el luch. ¿Cuáles son los temas que te disparan las discusiones, que te consumen horas después de que terminaron? Los escenarios mentales que construyes sobre el futuro y que nunca ocurren exactamente como los imaginas, pero te drenan como si hubiera ocurrido. Yo te voy a decir, puedes apuntar, haz la lista, no mentalmente, agarra un papel, escribe, dale forma, escribe físicamente a los patrones. Es el primer acto de separación entre tú y ellos. Y tienes que hacerlo, mi corazón. Tú tienes que observar, ya estás aquí. Perfecto, no los ataques, no los insultes, nada, simplemente ya los observas. O sea, tú miras la película, no ingreses en la película. Si haces ese pasito, vamos a ir al segundo paso, que es la interrupción consciente. Cuando el patrón se active, y se va a activar, porque los LOS tienen el momentum, en lugar de sumergirte en el haz una pausa literalmente, detente, respira 3 veces lentamente, no para relajarte, aunque también eso puede ocurrir, mi corazón, sino para crear un espacio entre el estímulo y la reacción para que el observador pueda aparecer. Y ahí viene el tercer paso, mi corazón. Es el paso de la transmutación. Y este es el más avanzado, el más contraintuitivo y el más poderoso de todos. En lugar de oír de la emoción intensa, seguirla completamente con toda tu atención, sin historia, alrededor sin narrativa, que la explique o la justifique o la condene, solo la sensación pura, la opresión en el pecho. Sí, mi corazón, el nudo en la garganta, el calor en el rostro, cuando sientes que la emoción, completamente sin alimentarle una historia, dura muy poco. Las emociones en su forma pura, sin el combustible narrativo que las mantiene vivas, se disuelven en segundos o minutos. Lo que dura años son las historias alrededor de las emociones, no las emociones en sí. Y esa disolución, esa transformación de la emoción atrapada en emoción que fluye y se libera, eso es el contrario exacto de la producción de luz. Es recuperar el ciclo para ti mismo. Es alquimia interna, porque el cuarto paso, quizás el más radical de la desintoxicación del sistema, los mecanismos modernos de la producción, mis corazones. Perdón, mis amores, me tocaron la puerta y tuve que atenderlo, y yo voy a narrar donde creo que me he quedado. El cuarto paso, quizás sea el más radical, es la desintoxicación del sistema. Los mecanismos modernos de producción de luz son ubicuos y están perfectamente optimizados. Los ciclos de noticias diseñados para mantener el cortisol elevado. Las redes sociales calibradas para activar comparación, envidia, indignación y entretenimiento que normalice el miedo como estado basal. El sistema económico que usa la sensación de escasez como motor
No te digo que te aísles al mundo. Te digo que observes con claridad lo que cada fuente de información le hace a tu estado interno y que comiences a elegir conscientemente a qué le entregas tu atención, sabiendo que la atención es exactamente la puerta donde fluye luz, lo que entiendes, lo que atiendes, lo que pones énfasis tú crece, lo que ignoras se disuelve. Si pasas 2 horas diarias atendiendo el miedo, el conflicto, la catástrofe, estás utilizando el sistema, viendo la televisión, las novelas, las noticias, los periódicos. Pero si pasas esas 2 mismas horas construyendo, creando, conectando con personas desde un lugar de genuino interés y afecto, perdón, y afecto, estás haciendo exactamente lo contrario. No porque el mundo no tenga problemas reales, por favor, los tiene, sino porque tu sufrimiento por los problemas que tú no puedes resolver en este momento no los solucionas, solo te drena, solo alimenta el ciclo. Viene todavía un quinto paso, es la soberanía emocional. Lo que significa no sentir, significa no ser arrastrado. Hay una diferencia enorme entre la persona que siente tristeza y la que observa la tristeza. La honra la deja pasar. A una persona que es absorbida por la tristeza durante semanas, que la revive todos los días como un bucle, que construye una identidad alrededor de su sufrimiento. La primera no produce luz, la segunda lo produce de manera industrial, o sea, soberanamente grande. Ay, mi amor, la soberanía emocional significa saber que eres el que observa, no lo que observas. Que las emociones pasan por ti, pero no son tus emociones. Que el dolor puede visitarte sin que le abras la puerta del dormitorio. Y aquí llegamos al núcleo de todo esto, lo más importante. Sí, lo más importante, a la virada, al punto que lo cambia todo. Si lo dejas entrar, la granja de almas no es un lugar exterior. Te recuerdo, no es una instalación interdimensional donde vas cuando mueres. No, no es así. En este momento es el estado de inconsciencia reactiva en que la mayoría de las personas pasan la mayoría de sus vidas. Es la condición de dormir mientras crees que estás despiertos. De creer que tus pensamientos son tú, que tus emociones son tú, que los loops que se repiten son inevitables. La salida de la granja no es escapar a ningún lugar. Es despertar aquí y ahora, en este cuerpo, en el tuyo, mi corazón, en esta vida, en esta situación exacta, al despertar. Y no es un evento único y dramático, no es una iluminación súbita que resuelve todo de golpe, es una práctica continua, cotidiana, minuciosa, es la repetición de pequeños momentos de presencia en medio del ruido del mundo. Es el momento en que notas que te fuiste de Loves y vuelves. Es el momento en que sientes el impulso de reaccionar, en cambio respiras. Es el momento en que el miedo aparece y en lugar de obedecerle le preguntas, ¿qué estás tratando de decirme? Esos momentos acumulados construyen algo. No. Y entonces tú verás que el miedo fluye y se va. No de manera mágica, no de manera real, verificable en la arquitectura de tu propio sistema nervioso, en los patrones de pensamiento que se aflojan, en la calidad de silencio que empieza a aparecer cuando estás solo. Había ruido porque los arcontes, sea lo que sea que esa palabra señale, no pueden habitar en ese silencio. No pueden alimentarse de la presencia pura. Solo pueden operar en la inconsciencia, en el automatismo, en el luz que se repite sin ser observado. Cada momento que estás genuinamente presente eres libre. No libre de los problemas, libre del sistema que usa los problemas para mantenerte a ti consumido. Libre de la maquinaria que convierte tu vida emocional en combustible ajeno. Y desde esa libertad algo interesante ocurre. Empiezas a producir algo diferente, no luz,
algo que algunas tradiciones llaman amor incondicional, amor divino, presencia compasiva, consciente, expandida. Es una energía que no drena el sistema que te rodea, sino que lo eleva, que no alimenta la oscuridad, sino la disminuye su espacio de operación. Somos, al final, transmisores. La pregunta no es si vas a emitir algo siempre. ¿Estás sintiendo la pregunta? ¿Es qué? ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Rabia? ¿Reactiva? ¿O presencia, claridad? ¿O ese amor que no necesita condiciones para existir? Nadie puede hacerla por ti. Recuerda esto, ningún gurú, ningún sistema, ningún ritual, ningún contenido que consumas, incluso todo lo que puedes recibir del exterior, son recordatorios. Y los recordatorios solo sirven si hay alguien dentro dispuesto a recordar que eres tú. Esa persona está dispuesta hoy, en este momento, a mirar tus propios luz, sin condena y sin dramatismo, simplemente con información sobre dónde está tu energía atrapada y a comenzar un momento a la vez, proceso de recuperarla. No te pregunto si estás listo para ser perfecto. No existe eso. Te pregunto si estás dispuesto, hijo mío, a estar un poco más despierto hoy que ayer. Te pregunto que si tú puedes, en lugar de desesperarte, ponerte a pensar en cosas hermosas. Por ejemplo, decretar que tú estás sano, que tú eres perfecto, que tú eres un hijo de nuestro Padre Creador, que tú estás en la luz, que tú haz cosas que te puedan unificarte con la luz y la claridad. No te dejes dominar por esa ciudad. Obsérvala. Ah, tú has venido otra vez. Ni le digas nada. Simplemente déjala fluir. O sea, tú ya estás de observador. Entonces, en ese paso, tienes que recuperar. Es un grado de autonomía que el sistema ya no puede cosechar. Y en esa autonomía, en ese pequeño territorio que tú expandes en cada momento, con la presencia genuina, la cosa más subversiva que el ser humano puede hacer, en realidad diseñada para eliminar a todos los arcontes que quieren comer tu energía. Y de nosotros depende, mis corazones preciosos, lograrlo. Estamos viviendo un momento muy difícil, pero nosotros estamos aquí preparados para hacerlo mejor. Entonces ponte a laborar. Espero que te sirvan estas charlas, mi corazón, y espero que saques provecho de todo lo que te he compartido. Enseguida voy a compartir la segunda charla, no te preocupes, estoy aquí para eso. Te amo, y tú sabes que te amo un montón. Besitos. Chao, mi corazón. Hasta prontito.